¿Listo? Entonces, evaluar el límite. Entonces, cuando vamos a evaluar el límite, entonces el resultado de esta evaluación nos puede dar dos situaciones. Entonces, si hay una indeterminación o no. Indeterminación. Una indeterminación. Si el resultado del límite, o sea, si de evaluar el límite es una indeterminación, entonces vamos al punto número 2 o al paso número 2. El paso número 2, pues es suprimir. Suprimir esa indeterminación. ¿Cómo se suprime esa indeterminación? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que son los medios algebraicos que tenemos para la solución de esa indeterminación. Y el tercer paso, entonces después de suprimir esa indeterminación, entonces aquí vemos que podemos evaluar otra vez, o sea, reevaluamos. ¿Listo? Cuando vamos a reevaluar, podemos obtener una situación y es que el límite existe. Puede ser que el límite exista o no exista. ¿Sí? Entonces ahí sí ya definitivamente verificamos si el límite existe o no. ¿Listo? ¿Qué es el hecho de que exista un límite? Entonces, que el resultado pertenezca a los reales, ¿cierto? Que sea un número real. Si no existe es porque nos da una indeterminación. Entonces volvemos al ciclo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir estos tres pasos para solucionar algunos límites. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en ello. Bueno, entonces en principio pues vamos a trabajar este límite. Entonces el límite cuando x tiende a 2, ¿listo? De x al cuadrado menos 4x más 4. Listo. Y esto es sobre x menos 2. Bueno, entonces ese es el límite que nos están pues, dando ahí a revisar. ¿Qué vamos a hacer de primeros? Entonces vamos a evaluar el límite. Entonces, ¿qué dice aquí? Si x tiende a 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es si, vamos a reemplazar si x es igual a 2. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar de una vez el límite para revisar si hay una indeterminación o no. Entonces en este caso sería 2 al cuadrado menos 4x. Uy, me comí aquí la x. ¿Listo? Entonces sería menos 4x, o sea, 4 por 2. ¿Listo? Más 4. Dividido entre 2 menos 2. Entonces aquí daría 4. Menos 4 por 2 daría menos 8. Más 4. Listo, quedaría 2, sobre, 2 menos 2. Y arriba, entonces daría 4 más 4, 8 menos 8, 0. Y abajo 2 menos 2, 0. Listo, entonces fíjense ahí. Entonces, llegamos a una indeterminación. Como llegamos a una indeterminación, entonces debemos quitar esa indeterminación o la podemos suprimir con el ánimo de encontrar el límite. Entonces, vamos a suprimir esa indeterminación, o sea, vamos a hacer el paso número 2. Y para ello, pues vamos a identificar primero, pues, qué es lo que tenemos acá. Entonces, x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 2. Entonces, fíjense ahí en ese polinomio. Entonces, nos toca utilizar casos de factorización. ¿Listo? Entonces, aquí es donde uno utiliza casos de factorización. ¿Listo? Casos de factorización. Entonces, recuerden que los casos de factorización pues, son varios y lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el caso que debemos aplicar. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este numerador, pues es el caso 6. Caso 6 de factorización, que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces, esa es la dificultad que tiene, digamos, este tipo
límites teniendo en cuenta de que debemos identificar cuál es el caso de factorización que nos toca usar para poder simplificar la expresión. Como aquí ya sabemos que es el caso 6, vamos a factorizarlo. Entonces, caso 6 abre dos paréntesis. Un paréntesis por un lado, otro paréntesis por el otro. La raíz de x al cuadrado, entonces x a un lado, x al otro. El primer signo, entonces fíjense aquí, el primer signo es menos. Y menos por más, menos. ¿Listo? El primer signo es menos, entonces menos aquí. Luego multiplicamos los signos, entonces menos por más, menos. Y ahora, a ver si se acuerdan de esto. Dos números que multiplicados me den 4, pero que sumados me den 4 también. Entonces, dos números que multiplicados me den 4, pero sumados me den 4 también. ¿Listo? Dos. Entonces ahí está. Eso, el 2. Entonces, 2 a un lado y 2 al otro. O sea, 2 y 2, ¿no? Entonces verifiquemos si esto quedó bien. Entonces, menos por menos más y 2 por 2, 4. Ahí tenemos el primer término. Y menos 2 y menos 2 daría menos 4. Entonces ahí nos quedó bien. En la parte de abajo no debemos hacer nada. Entonces simplemente x menos 2. Lo que sí podemos hacer, entonces ya después de que expresamos aquí o factorizamos ese polinomio, entonces rápidamente podemos identificar que podemos simplificar la expresión. Entonces este x menos 2 se puede simplificar con este x menos 2. Son igualitos, ¿cierto? Si son igualitos, se pueden simplificar. ¿Y qué nos sobra? Nos sobra un x menos 2. ¿Listo? Un x menos 2. Entonces ya hicimos el paso 2. Esto es el paso 2 o es el resultado del paso 2. La idea es quitar esa indeterminación, eliminarla, suprimirla, bueno, simplificarla, como uno la quiera llamar. Pero ya llegamos aquí a un punto donde ya podemos eh, reemplazar sin el ánimo de que lleguemos otra vez a la indeterminación. ¿Listo? Entonces aquí llegamos al paso 3. Entonces el tercer paso es reevaluar. ¿Qué vamos a reevaluar? Otra vez, si x es igual a 2. Pero no en la expresión original, porque ya en la expresión original nos dimos cuenta de que llegábamos aquí a la indeterminación, sino lo que acabamos de hallar, lo que acabamos de encontrar después de la simplificación. Entonces aquí sería x menos 2, entonces es igual a 2 menos 2, y esto es igual a 0. 0 pertenece a los números reales. ¿Pertenece o no pertenece a los números reales? Entonces, pregunta, ¿el cero pertenece o no pertenece a los números reales? Entonces, aló, 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 aló. No, profe, no pertenece. Es una pregunta. ¿O sí? No sé. ¿Es pregunta o es afirmación? Sí, es un número real. ¿Sí es un número real? Bueno, entonces, ojo, recuerden que los números reales, voy a hacerlo aquí con otro color. Entonces, recuerden que los números reales pues están compuestos de todos los otros demás números. Entonces los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Listo. ¿El cero dónde está? El cero se encuentra en los números enteros, ¿cierto? Porque ya es la que nos divide la recta numérica en dos. Entonces, por ende, entonces el cero sí pertenece a los números reales
Y en ese orden de ideas, pues entonces el límite existe. ¿Listo? El límite existe. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2, de esa expresión de x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 2 es igual a 0. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Entonces fíjense que hicimos los 3 pasos correspondientes para la solución de los límites. Entonces atendiendo a que, pues, que en el primer paso encontramos una indeterminación. El segundo paso, pues reducimos, suprimimos esa indeterminación y encontramos una nueva expresión a la cual pues vamos a reevaluar. Cuando reevaluamos, pues ya encontramos el valor de ese límite. Y ese límite, pues en este caso, existe. ¿Sí? Si no existiera, si llegáramos a otra indeterminación, entonces podemos decir que el límite no existe. Pero en este caso, pues el límite existe y funciona porque es igual a 0. Entonces hay que tener en cuenta pues esa situación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio para hacer otro? No, señor. Profe, ¿ese ¿es el punto 3 o el punto 4? Eso es del punto 5, creo. Profe, Está haga otro ejemplo porque estoy confundida todavía. No Listo, entiendo sí. nada. Listo. Bueno, entonces pasemos allá a otro. Vamos a hacer aquí. Aquí tengo otro, a ver. ¿Sencillo o difícil? Entonces acá vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 5x más 4. Listo. Entonces ahí tenemos la expresión, ¿cierto? El límite que nos están dando y demás. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Si x es igual a 1. Entonces, si x es igual a 1. Entonces, vamos a reemplazar si x es igual a 1 en toda la expresión. Entonces, sería 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3 sobre, entonces sería 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. ¿Listo? Arriba, ¿cuánto daría? Entonces daría 1 más 2 menos 3. Y abajo daría 1 menos 5 más 4. 1 más 2, 3 menos 3, 0. 1 más 4, 5 menos 5, 0. Listo. Entonces llegamos a una indeterminación. Listo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces fíjense que como llegamos a una indeterminación, debemos pues suprimirla de alguna manera. Entonces vamos a copiar aquí. X al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 5x más 4. Listo. Entonces, ¿cuáles son estos términos? Entonces, en principio tenemos caso 6. ¿Listo? Caso 6, volvemos y repetimos el caso 6. Y abajo también es un caso 6. ¿Listo? Es un caso 6 de factorización. ¿Por qué? Ambos, o sea, los casos 6 se expresan o se representan o se pueden encontrar porque son x al cuadrado más bx más c. O sea, esta estructura de este trinomio son iguales a estos que están acá. Si son casos 6, pues entonces los podemos factorizar como el que hicimos ahorita. Paréntesis, paréntesis. Listo, vamos a factorizar el de arriba. Entonces, x a un lado,
X al otro. El primer signo es un signo más, ¿listo? Signo más. Y el segundo signo, entonces, más por menos, menos, ¿listo? Ahí ya tenemos los signos. Ahora, dos números que multiplicados me den 3, dos números que multiplicados me den 3, pero restados me den 2. 3 por 1 y 3 menos 1. Eso, muy bien. Entonces, el número más grande, ¿sí? Lo ponemos de primeritas. ¿Listo? El número más grande lo ponemos de primeritas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Más 3 por menos 1 daría menos 3. Y más 3 menos 1 daría más 2. Listo, ahí está bien, perfecto. Ahora hagamos el de abajo. Entonces también x a un lado, x al otro. El primer signo es menos. Listo, el primer signo menos. El segundo signo menos por más, menos. Ahora, dos números que multiplicados me den 4, pero sumados me den 5. Dos números que multiplicados me den 4, pero sumados me den 5. 4 por 1. 4 menos 5, menos 1, menos 1. Eso, entonces acuérdense que el número más grande va de primeras. Entonces revisemos aquí. Menos 4 por menos 1 me daría más 4. Muy bien. Y menos 4 menos 1 me daría menos 5. Listo, ahí quedó bien factorizado. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos identificar aquí? Que podemos simplificar. Entonces, este x menos 1 lo podemos simplificar con este x menos 1. Listo. ¿Y qué nos sobra? Entonces, este x más 3 sobre x menos 4. ¿Listo? Eso nos sobró. ¿Listo? Aquí ya podemos suponer que la indeterminación ya se suprimió, o sea, ya se fue. Entonces, ¿qué nos queda? Reevaluar. Entonces, voy a reevaluar aquí con el verdecito. Entonces, vamos a reevaluar. Entonces, vamos a decir lo mismo, que x sea igual a 1. ¿Listo? Que es este dato de acá. Y es este mismo de acá. Entonces, tenemos x más 3 sobre x menos 4. Entonces, sería 1 más 3 sobre 1 menos 4. Entonces, arriba daría 1 más 3, 4. Y abajo daría menos 3. O sea, el resultado es menos 4 tercios. Listo. Pregunta, ¿este número pertenece a los reales? Entonces, pregunta, ¿ese número pertenece a los reales? Sí, señor. Yo creo que sí. Yo creo. Uy, Valentina, sí, sí, profe, creo que sí también. Profe, yo soy recreyente, usted sabe. Ojo porque hay creencias en las que no se puede afirmar. Yo creo que no, porque es un número. ¿Qué? Pero el profe dijo que estaban todos incluidos, entonces yo creo que sí. Entonces, acuérdense que los reales, entre los reales, ¿quiénes están? Los naturales. Racionales, los racionales, Sí. profe, estos están Entonces, los racionales. ¿cuáles son los naturales? Todos los positivos, ¿no? El 1, 2, 3, 4. Sí, Sí. ¿Cuáles son los enteros? O sea, va desde el menos infinito, pasa por el 0 y llegan hasta el más infinito, ¿cierto? O sea, están los negativos y los positivos. Luego siguen los racionales. En los racionales están todas las fracciones y los decimales. Y en los irracionales, pues están todas las raíces no exactas. Entonces, raíz de 5, bueno, todas las raíces. Raíz de 7, ¿sí? Raíz de 11, bueno, y ahí. El número pi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este menos 4 tercios, ¿dónde lo ubicamos? Pues en los racionales, ¿cierto? Sí. Eso, o sea que pertenece a los reales.
Como pertenece a los reales, entonces el límite existe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues esta sería la respuesta. ¿Listo? Echen ojo, revisen. Si están copiando, hagan ahí flechitas. Profe, y digamos cuando hay diferentes casos de factorización, Sí. o sea, en caso de que no sea el 6 sino digamos el 2. Ah, bueno, ya vamos para allá. ¿Listo? Ya les tengo aquí preparado otros con otros casos. Listo. ¿Listo? Para que los revisemos. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro con otros casos de factorización. ¿Listo? Para poder trabajar más casos. A ver, por aquí tengo más. A ver. Bueno, a ver. Por aquí tengo un taller grandote. No, el taller no. Ah, bueno, aquí. Vamos a hacer. Yo lo copio. X al cuadrado menos 16. Listo, vamos a hacer aquí uno cortico, pero sustancioso. El límite, cuando x tiende a menos 4, de x al cuadrado menos 16 sobre x más 4. Listo. Bueno, entonces, hagamos ahí el primer paso. Vamos a decir si x es igual a menos 4. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a menos 4? Entonces, quedaría menos 4 al cuadrado menos 16 sobre menos 4 y más 4. Entonces, menos 4 al cuadrado, entonces daría 16 menos 16 sobre menos 4 menos 4. Bueno, dejemos ahí, menos 4 y más 4. 16 menos 16 daría 0 y 4 menos 4 daría 0. Ahí ya está. Rápidamente encontramos de que hay una indeterminación. Vamos a factorizar esto entonces. Entonces sería x al cuadrado menos 16 sobre x más 4. Bueno, entonces en principio, miren aquí en la parte de arriba, este es el caso 4 de factorización. Caso 4 de factorización, diferencia de cuadrados. Entonces, efectivamente, ambos términos están al cuadrado y se están restando, entonces es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizamos eso? Pues entonces, un paréntesis, otro paréntesis, x a un lado, x al otro. Como es una diferencia de cuadrados, entonces el primer signo sería menos, el segundo signo sería más, y la raíz de 16, que sería 4. ¿Listo? Entonces 4 a un lado, 4 al otro. Ahí. Entonces, x a un lado, x al otro, el primer signo menos, el segundo signo más, y la raíz de 16, que sería 4. Entonces 4 a un lado, 4 al otro, sobre x más 4. Listo. Entonces ahí ya podemos simplificar este x más 4 con este x más 4. Y nos sobra este x menos 4. ¿Listo? Entonces ya suprimimos la indeterminación. Ya podemos reevaluar. Entonces vamos a reevaluar el ejercicio. Entonces vamos a decir aquí si x es igual a menos 4.
Entonces quería x menos 4 es igual a menos 4 menos 4, o sea, daría menos 8. Entonces, como 8 pertenece a los reales, entonces el límite existe y esta sería la respuesta del ejercicio. Si bien no es difícil, lo difícil es revisar qué caso de factorización debemos usar. Profe, ¿y uno en qué se basa para verificar el caso o de sacar el caso? En pura observación. Entonces, fíjate que, fíjate que eso depende, pues, si es un trinomio, ¿cierto? Si es un trinomio, entonces si tenemos un trinomio de la forma x cuadrado, por ejemplo, más, bueno, el que teníamos ahorita. ¿Listo? Si es un trinomio, pues en principio puede ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Pero para que sea trinomio cuadrado perfecto, el primer término tiene que estar al cuadrado, este cumple, pero el segundo no. Ah, bueno, el segundo también, el tercero también, mira, el 4 está elevado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado daría 4. O sea, este cumple como un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Pero al resolverlo tocaría verificar si es trinomio cuadrado perfecto o no. ¿Qué es el caso 3? ¿Listo? Si no cumple caso 3, entonces ya sería caso 6. ¿Listo? Entonces, si es un trinomio, puede ser trinomio cuadrado perfecto, puede ser caso 6. Si es un trinomio de la forma... Si es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, es un caso 7 de factorización. ¿Listo? A diferencia del caso 6, que fue el que vimos ahorita, que era x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Si es un binomio, como el que tenemos ahí, si es un x al cuadrado menos 16, si tiene un signo menos, entonces es caso 4. ¿Sí? Si tiene un signo menos, es un caso 4. Pero hay que verificar que el primer término esté al cuadrado y el segundo término también esté al cuadrado para poder sacar las raíces. Si no, no se puede hacer por ese lado. Y digamos cuando el primer término no está elevado, o sea, Entonces no se puede hacer. O sea, solo el ahí número. sí ya las situaciones son, los casos son muy específicos. Tienen que estar al cuadrado. Pero, por ejemplo, si tenemos 1 al cubo, que es el ejercicio que sigue, digamos un x a la 3 menos 64, o sea, que ya uno verifique que están al cubo, pues es caso 9. Que es binomios al cubo. Sí, binomios al cubo, pero el binomio también puede ser positivo. A comparación del caso 4, única y exclusivamente se trabaja con signo menos. El caso 9 sí trabaja con signo más y signo menos. Entonces es más de ojo, pero pues bueno, eso ya lo vieron en matemática básica. Entonces es más de ojo, es más de estudiar. Toca que estudien ahí un poquito eso. Que le echen una revisadita. Entonces ya vimos caso 6, caso 4, vamos a adelantar aquí un poquito. Vamos a hacer uno del caso 9. Entonces vamos a decir el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cubo más 27 sobre x más 3. Listo. Listo. Verifiquen si ya tienen determinación o no tienen determinación. Entonces, bueno, ya sabemos que se indeterminó. Entonces vamos a quitar esa indeterminación. Entonces, x al cubo más 27 sobre x más 3. Listo. Entonces, este que está acá arriba se factoriza siguiendo el caso 9. ¿Listo? Fíjense que son dos términos y los dos términos están elevados al cubo.
como están elevados al cubo, entonces vamos a factorizarlo siguiendo el caso 9. Entonces, el caso 9 dice, si tengo un término al cuadrado, que si se está sumando con otro término al cubo, perdón, esto es igual a A más B, y el otro paréntesis quedaría como A cuadrado menos AB menos B cuadrado. Listo. ¿Sí la pillan ahí? ¿Sí logran identificar ahí los datos? Sí, sí. Listo. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, ya sabemos que el A cuadrado más B cuadrado sí cumple como el término que tenemos ahí. Entonces aquí quedaría X. Entonces vamos acá a ver. X. Y esto la raíz cúbica, ¿no? Porque es A más B, ¿cierto? Entonces quedaría X más 3. ¿Listo? ¿Por qué 3? Porque es la raíz, ¿no? Eso, La pero ¿la raíz cuál? cúbica. Eso, muy bien, muy bien. Entonces aquí quedaría X al cuadrado menos 3X menos 9. ¿Listo? Sobre X más 3. Listo. Entonces aquí ya identificamos cuál es el que se puede simplificar. Entonces este X más 3 se va y este X más 3 se va. Y nos queda X al cuadrado menos 3X menos 9. Listo. Ahora reevaluemos eso. Entonces, si X es igual a menos 3, entonces X al cuadrado menos 3X menos 9 daría menos 3 al cuadrado menos 3 por menos 3 menos 9. Listo. Menos 3 al cuadrado daría 9 positivo. Menos por menos más, entonces más 9 menos 9. Entonces el resultado daría 9. Listo. Esta sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Listo? Si ven que, pues digamos que lo complicado que tiene este procedimiento, pues es verificar cuál es el caso de factorización que estamos trabajando. Entonces, límites algebraicos. Bueno, vamos a resolver este primer ejercicio. Entonces, tenemos aquí x al cuadrado más 4x más 3 sobre x más 3. Listo, vamos a factorizar este primero. Entonces, x a un lado, x al otro, el primer signo más y más por más, más. Dos números que multiplicados me den 3, pero sumados me den 4. 1 y 3. Eso, entonces le ponemos el más grande de primeras. Profe, a mí ese me dio X más 1. Eso, entonces A mí aquí ya. también me dio así. Eso, muy bien. Entonces aquí ya podemos simplificar, ¿no? Entonces este aquí se va, este se va y sobra x más 1, listo. Eso. Entonces ahora reevaluamos, ¿no? Toca reevaluar al final. Entonces decimos si x es igual a menos 3. Entonces sería x más 1 es igual a menos 3 más 1. Entonces esto es igual a menos 2.
¿Listo? Y esta sería la respuesta. Listo. Acuérdense que después de hacer esto hay que reevaluar el límite para verificar cuál es la respuesta. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es suprimir la indeterminación. Entonces ahora sí podemos evaluar y encontrar un número real. Listo. Miremos el segundo. Entonces el segundo acá. Entonces x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Listo. Entonces es un caso 4. Abrimos también dos paréntesis. Paréntesis por un lado, paréntesis por el otro. Entonces x a un lado, x al otro. El primer signo es menos, el segundo signo más, y la raíz de 4 es 2, entonces 2 a un lado, 2 al otro. Simplificamos, entonces este x menos 2 se va con este x menos 2, y nos queda x más 2. Listo. Entonces ahora sí, reevaluamos. Entonces acá si x es igual a 2, entonces sería que x más 2 es igual a 2 más 2, entonces daría 4. Y pues este sería la respuesta. ¿Listo? Entonces bien, ya con esto, pues pueden, ya con esto pueden avanzar en el punto número 5 de la parte de límites algebraicos. Ahora lo que vamos a ver son límites al infinito. El procedimiento es mucho más sencillo. Son límites al infinito. En términos, o las expresiones o los ejercicios son mucho más sencillos. El procedimiento es más sencillo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. De estos dos ejercicios, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? No, Listo. yo no. Bien. Valentina, Ani. Profe, el No, último profe. es el caso 9, pero se puede hacer por el caso 6, ¿no haría lo mismo? Señora. El último es un caso 9. ¿Se puede hacer con el caso 6, no haría lo mismo? No, ojo, no es un caso 9, es un caso 4 porque el caso 9 tiene que estar al cubo. Ah, perdón. Sí, ojo. Entonces, ojo, el caso 9, hagámoslo aquí, el caso 9 son binomios al cubo. Entonces, el primer término tiene que estar a la 3 y el segundo término también debe que estar a la 3. ¿Sí ves la diferencia? Sí, señor. Y el caso 4, los términos están al cuadrado. ¿Listo? Mira ahí la diferencia, ¿listo? Entonces por eso lo resolvimos como un caso 4. Bien. Valentina, ¿me decías algo? No, profe, que sí había entendido. Ah, bueno, bien. Listo. Entonces vamos a ver límites al infinito. Listo. Entonces, los límites al infinito nos permiten proyectar. Entonces, nos permiten proyectar hacia el futuro. Entonces, cuando usted tiene una función y la representa con un límite al infinito, lo que usted quiere ver es cómo es el comportamiento de esa función a largo plazo. ¿Listo? Entonces, por allí, si estamos hablando, por ejemplo, del ejercicio de aplicación que está en el punto 7 del taller, entonces nos hablan de una población. Entonces, si usted quiere ver cuál es la población en el infinito, o sea, qué tanto puede crecer la población en el infinito, pues entonces, pues aplica un límite. Si uno quiere proyectar muchos años adelante, entonces hace un límite al infinito. Entonces, el procedimiento es muy sencillo, entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces el límite cuando x tiende a infinito, de por ejemplo 3x al cubo menos 4x al cuadrado más x menos 1
sobre, coloquémosle aquí 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 3. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos un ejercicio. Bueno, esto es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, pero es de observación. Entonces, lo primero que debemos hacer, lo que debemos buscar es la x con el mayor exponente. ¿Cuál es la x con el mayor exponente? El, el 7. No, la O x con sea, el mayor exponente. El 3. el 13, la X. Entonces, x a la 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, identificar cuál es la x más grande. En este caso es la x a la 3, ¿listo? Es la x a la 3. ¿Listo? Entonces, esa es la x más grande, o la x con el mayor grado. Entonces, esta tiene un grado 3. Después de que identifiquemos esto, lo que vamos a hacer es dividir, ojo ahí, vamos a dividir todos los términos, o todos los términos, toda la expresión entre x a la 3. Todos los términos los vamos a dividir entre x a la 3. Entonces, sería 3x a la 3 sobre x a la 3. Todos los términos los vamos a hacer lo mismo. Sin importar la cantidad de datos que tengamos. Simplemente ese es el procedimiento. Entonces aquí 2x a la 3 sobre x a la 3 menos 7x al cuadrado sobre x al cubo más 3x al cubo. Listo. Entonces, si ven, ¿cuál es el primer paso? Identificar la x más grande. En este caso es x a la 3. Y luego vamos a dividir todos los términos entre x al cubo. ¿Listo? Después de que hagamos eso, entonces vamos a simplificar. ¿Listo? Entonces vamos a simplificar. No a cancelar. Ojo, cancelar es muy diferente a simplificar. ¿Listo? Porque aquí vamos a simplificar este x a la 3 con este x a la 3. Entonces, x a la 3 sobre x a la 3 nos daría 1. Entonces, aquí sobraría el 3. ¿Listo? Entonces, simplificamos esa x a la 3 con esa x a la 3 y nos sobraría este 3. Ahora vamos con el segundo término. Entonces, este x al cuadrado se simplifica con 2 de estas x. Entonces, nos quedaría menos 4x, ¿sí? Porque nos sobró una. Solo se simplificaron 2. Más, entonces recuerden que aquí esta x está elevada a la 1, entonces esta 1 se lleva una de acá abajo. Entonces nos quedaría 1 sobre x al cuadrado menos, aquí en este caso pues no simplificamos nada porque no tiene x. Listo. Abajo vamos a hacer lo mismo, entonces simplificamos. Entonces ese x a la 3 se simplifica con este x a la 3 y nos sobraría el 2. Luego, aquí este segundo término, entonces este x al cuadrado se lleva 2 de estas, entonces sobraría una. Entonces nos quedaría aquí menos 7X. 7 sobre x, sí señor. Y el último término no tiene x, entonces lo dejamos igualito. Bueno, listo. Bien, entonces ahí vamos los pasos, ¿no? Entonces identificamos cuál es la x más grande, dividimos todos los términos entre esa x grande y luego vamos a simplificar. Ojo, tengan mucho cuidado con la simplificación, porque a veces uno llega y mejor dicho, tacho y tacho y tacho y mejor dicho, y cuando se queda uno se queda sin nada. Entonces es muy diferente lo que estamos haciendo acá. Luego cuando ya tenemos todos los términos simplificados, entonces vamos a hacer un paso que se llama aplicar el límite.
Entonces, aplicar el límite no es más sino decir que si x tiende a infinito, pues donde está x colocamos un infinito. Entonces, en este caso, el 3 queda ahí quietico, no lo tocamos, dividido 4 sobre infinito, más 1 dividido infinito al cuadrado, menos 1 sobre infinito al cubo. ¿Listo? Entonces, es reemplazar las x por infinitos. Este 2 que está acá abajo se deja ahí quietico. Listo. Más x al cubo, listo. Entonces, este paso de aplicar el límite es simplemente todas las x, ¿sí? Todos los que están con x, todos los términos con x, después de simplificar, entonces los evaluamos. Entonces aquí vamos a aplicar, voy a colocarlo aquí con rojo, una propiedad de los límites. Una propiedad, perdón, del infinito. Una propiedad del infinito que dice que si tenemos un número, cualquiera, dividido entre infinito, entonces esto va a ser igual a 0. O sea, si nosotros tenemos un número cualquiera, cualquier número, cualquiera el que sea, pero lo está dividiendo entre infinito, en principio eso no lo podemos hacer en la calculadora. O sea, no podemos dividir entre infinito. Porque infinito, ¿qué es? El número más grande que usted se pueda imaginar. Entonces, cuando cogemos ese número, sea cual sea, el 1, el 10, el 1.000.000, el 5 millones, y lo dividimos entre infinito, eso va a ser igual a 0. Esa es una de las propiedades del infinito. Entonces vamos a aplicar esa propiedad a lo que tenemos aquí. Entonces si tenemos un 4 dividido infinito, pues esto va a ser igual a 0. Si tenemos un 1 dividido infinito cuadrado, pues también va a dar 0. Este término también va a dar 0. Este de acá abajo también va a dar 0. Y este término de aquí también va a quedar 0. En resumidas cuentas, ¿qué nos sobró? ¿Qué nos sobra de acá? ¿Qué nos sobra de esa expresión? El 3 y el 2. Eso, entonces este 3 que es que va ahí sobrando y este 2 que también quedó ahí. Entonces quedó 3 medios. ¿Listo? Y entonces lo que sobre después de aplicar esa propiedad, entonces es la respuesta. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la x más grande, dividimos todos los términos entre esa x, simplificamos y después de simplificar aplicamos el límite. Después de aplicar el límite, entonces aplicamos la propiedad, entonces decimos que todo lo que quedó con x prácticamente se vuelve 0 y lo que sobró es nuestra respuesta. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? Más sencillo, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Pero está largo. Pues sí, pero mientras uno le coge el tiro, la verdad. Y pues lo hice aquí con términos pues largos. Listo, entonces échenle ahí ojito, revísenlo, vamos a sacar otro ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces voy a cambiar aquí. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de, pongamos aquí, x a la 4 menos 3x al cuadrado más 5
Y abajo coloquemos una x más grande. Entonces, por ejemplo, 3x a la 5 menos 7x al cubo más 2. ¿Listo? Entonces, bien, en este caso, ¿cuál es la x más grande? El 5. Entonces, la x más grande en este caso es x a la 5. Listo. Ese es el primer paso. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos todos los términos entre esa x a la 5. Entonces, quedaría x a la 4 sobre x a la 5 menos 3x al cuadrado sobre x a la 5 más 5 sobre x a la 5. Listo. Entonces sobre 3x a la 5 sobre x a la 5 menos 7x a la 3 sobre x a la 5 más 2x a la 5. Listo, muy bien. Entonces, primer paso, reconocer cuál es la x más grande, luego dividir todos los términos entre eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplificar. Entonces, al simplificar, venga, simplificamos que con este rosado, a ver. Entonces, este x a la 4 se lleva 4 de estas. Entonces, sobre x, ¿listo? Menos x al cuadrado se lleva 2 de acá. Entonces quedaría menos 3 sobre x al cubo más 5x a la 5. Vamos a hacer la parte de abajo también. Entonces simplificamos. Este se va con este. Te sobra un 3 menos, entonces quedaría 7x al cuadrado más 2x a la 5. ¿Listo? Entonces ahí simplificando. Acuérdense que estas 3 se lleva 3 de acá. Listo. Bien, muy bien. Entonces, ahí repasamos los pasos. Identificamos la x más grande, simplificamos y ahora ¿qué hacemos? Aplicamos el límite. Listo. Entonces vamos a aplicar el límite ahí de esa expresión. Entonces sería 1 sobre infinito menos 3 sobre infinito al cuadrado más 5 por infinito a la 5. Aquí sobraría este 3 menos 7 sobre infinito al cuadrado más 2 sobre infinito a la 5. ¿Listo? Recuerden que estamos aplicando la propiedad que si tenemos un número que está dividido entre infinito, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces estamos aplicando esta propiedad de los infinitos. Entonces, en ese orden de ideas, pues este término se vuelve 0, 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 este término se vuelve 0. Y después de aplicar eso, entonces, lo que nos sobra. En la parte de arriba, ¿qué nos sobró? Nada, Nada. no sobró nada. Es un 0, ¿cierto? Un 0 grande. Sobre 3. ¿Listo? 3. Entonces, arriba quedó 0, pero abajo sobró el 3. Entonces, recuerden, ¿esto es indeterminación o no? No. No, porque esto es igual a 0. Y 0 es un número real, o sea, pertenece a los reales, entonces el límite existe. Por lo tanto, esta sería la respuesta de ese límite. ¿Listo? Sería la respuesta de ese límite. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, fíjense que ahí los pasos pues, son un poco más rápidos. Ya simplemente es revisar y ya, ver.
Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Van a hacer uno ustedes. Van a hacer el siguiente. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de, entonces, el pasado que era. Bueno, entonces, coloquémosle acá un 5x a la 4 menos 2x al cuadrado menos 1. Y abajo coloquémosle un 3x al cubo menos 2. ¿Listo? Revisen ese ejercicio. Listo, vale. Entonces aquí la x más grande es la x a la 4. Vamos a evaluar todo dentro de x a la 4. Entonces quedaría 5x a la 4 sobre x a la 4 menos 2x al cuadrado sobre x a la 4 menos 1 sobre x a la 4. ¿Listo? Bueno, entonces abajo quedaría 3x a la 3 sobre x a la 4 menos 2 sobre x a la 4. Listo. Entonces ahí ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, entonces vamos a simplificar. Entonces simplificamos este con este. Entonces aquí nos quedaría el 5 menos, entonces estas dos se van con dos de estas, entonces quedaría 2 sobre x al cuadrado. Y el último quedaría 1 sobre x a la 4. Listo. Listo. Y abajo, entonces, 3 de estas se van con 3 de estas de acá abajo, entonces ese cubo, entonces quedaría 3 sobre x. Listo. Ojo ahí. Menos 2 sobre x a la 4. Listo. Entonces aplicamos el límite. Entonces aplicamos el límite que haría 5 menos 2 sobre infinito al cuadrado menos 1 sobre infinito a la 4, 3 sobre infinito, menos 2 sobre infinito a la 4. ¿Listo? Aplicando la propiedad, entonces este término se vuelve 0. Este término se vuelve 0. Este de acá abajo también se vuelve 0. Y este abajo también se vuelve 0. Entonces, ¿qué nos sobraría? Entonces nos sobraría un 5 grande arriba y 0 abajo. Listo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una indeterminación o no es una indeterminación? ¿Sí? Sí es una indeterminación, ¿cierto? Porque es 5 sobre 0. No como el caso contrario. Fíjense en el caso contrario que nos dio 0 sobre 3. ¿Sí ven? 0 sobre 3. Entonces, en este caso nos dio al revés, ¿cierto? El número está arriba. Entonces, en este caso, como es una indeterminación, el límite no existe. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí, simplemente es más de observación, simplemente es más de tener en cuenta ahí pues, lo que hemos trabajado durante pues, el curso y demás. Bien, entonces, pues yo creo que hicimos un buen repaso, hicimos ahí adelantamos suficiente. Yo creo que ya con esto ya pueden adelantar 3 puntos de su taller. Acuérdense, no se van a dejar colgar porque la entrega del taller es para el 26, ¿no?
Entonces, no se van a dejar colgar ahí del taller. Revisen por favor los videitos, ¿sí? Revisen los videitos que también hay ejercicios solucionados por si tienen alguna duda. Ahorita apenas pues concluyamos la clase, el programa me compila aquí el video y yo lo subo ahí lo más rápido posible. Entonces, eso se demora más o menos una horita, sí, menos de una horita ahí en subir, entonces para que lo tengamos ahí presente, ¿listo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna duda. Profe, ¿eso de derivadas por definición lo vemos en la otra clase o...? Sí, sí, o pues si pues la verdad no es, no es tan complicado. Sí es un poquito más algebraico. Es muy algebraico, eso sí. Pero entonces, no sé si lo revisamos de una vez. Le hacemos un par de Pues yo no ejercicios. tengo afán, no sé. Valentina, Dani. Profe, yo no sé, es que si tenemos tanta información de pronto nos confundamos. Yo no sé, solo digo. Sí, pues yo les diría que adelanten lo que pueden del punto 4 al punto 5. Adelanten lo que más puedan y cualquier cosa, pues me escriben, alguna cosa revisamos. Igual el tema es más algebraico y el último paso es muy, muy sencillo. O sea, ya las reglas de derivación son muy sencillas. Entonces revisen, yo creo que revisen los videos, ¿sí? Si quieren ahorita adelantan esos temas para que no se les olvide, no se les pase y ahí pueden trabajar ahí entre ustedes también. Entonces, pues yo también opino lo mismo. De pronto mucha información, de pronto se confunde. Entonces, si algo, pues lo vemos la otra clase que es más sencillo, ¿listo? ¿Listo? Sí. Bueno, profe. Listo, Profe, pues. yo tengo una pregunta. Señora, ¿El juego que está en el aula tiene alguna nota? no, simplemente es para que lo revisaran. Es como Bueno, son cositas nuevas que se han podido hacer en la plataforma y nos han puesto como a explorar. De pronto en el tercer corte sí aparezcan juegos que tengan nota. ¿Listo? Entonces nos han dicho, vean, exploren, revisen, hay sí. nuevas cosas para la plataforma. Entonces han subido cositas. Entonces ahí hemos estado revisando. Profe, pero ponen juegos fáciles, ¿no? Bueno, listo. Ahí vamos trabajando, ¿listo? Pero bueno, los juegos sí prácticamente los dejaremos ahí para el tercer corte. Si algo, pues si entran, revisan, le regalan ahí 10 minuticos a eso, a ver cómo se ve eso. Y pues sugerencias, ¿no? Revisar. Esos fueron unos que encontré, porque pues hay que hacer los propios. Porque acuérdense que todo tiene derechos de autor y entonces pues de pronto uno no sabe alguna cosa. Entonces, bien muchachos, entonces pues entonces voy a subir el video. Entonces lo que les digo, por ahí en una horita ya está arriba el Profe, video aún para no que me lo puedan. aparecen los videos de la clase pasada de esta clase. Ah, ya lo subí, Anita. Espérame a ver. Ah, ¿ya? Sí, sí, sí. Venga, a ver. Mm, míralos. Están aquí en el foro salón de clase, foro salón de clase. Y aquí pues aparecen pues todos y los de ustedes, miren, clase del 31. Aquí están, mira. Teleclase, ¿dónde están? Mira, clase del primero. Estos fueron los que hicimos esa vez. Los subí. No, pensé que había subido los que eran y subí fue la clase anterior. Bueno, la clase del otro grupo. Míralos, aquí están. Entonces ahí los pueden checar en el foro salón de clase. Ahorita vuelvo y dejo el otro ahí mismito. Míralo, ahí está. Ahí está, Diego. Listo. Entonces para que los puedan revisar. Y ahorita ya subo el otro. Entonces aquí ustedes lo pueden filtrar. O creo que solo les aparece los de ustedes. A mí sí me aparece todos porque soy el líder ahí de cálculo diferencial. Entonces, estos son los que he subido.
Entonces los de ustedes son los del primero, ¿listo? Igual están los otros por si necesitan mirar más cosas. Pero ahorita los subo, ¿listo? Vale, muchachos, entonces pues muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por asistir. Por favor, si tienen el contacto de su otra compañera, le avisan que la clase que pues queda ahí guardada para que por favor se adelante y que vaya terminando. Sin embargo, pues cualquier cosa por la plataforma, por el correo electrónico nos podemos comunicar. Si no, pues ahí por el teléfono, ¿listo?